Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en la charla Cómo llevar a cabo el inventario de gases de efecto invernadero. Esta actividad se lleva a cabo en el marco de la oferta de capacitación que la DIGECA organiza anualmente para brindar un acompañamiento técnico a todas las instituciones que están implementando sus programas de gestión ambiental institucional. Em, Mencionarles que la charla está siendo grabada y esta se pondrá en el sitio web de la DIGECA y que posteriormente se estará también compartiendo la presentación y la lista de asistencia, la cual dentro de un momento les voy a poner ahí el link para que ustedes por favor vayan anotándose. Hoy con mucha alegría les voy a presentar a nuestra expositora. Ella es Carla Astorga Castro. Carla es funcionaria del INA, es licenciada en gestión ambiental con una maestría en desarrollo comunitaria. Ella precisamente brindó en el proceso de implementación de los PGIs dos importantes herramientas. Una de ellas es precisamente este inventario y también aportó significativamente en lo que es el inventario energético y eléctrico. Ella tiene una amplia experiencia como ponente en los más diversos foros en donde se ha presentado para hablar de economía circular, manejo de residuos, aprovechamiento de aguas, entre muchos otros temas ambientales. Tiene más de 10 años de ser docente y es asesora ambiental y auditora interna de la norma ISO 14001. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar esta invitación a apoyar y colaborar con el trabajo que realizan las instituciones públicas en el tema del PGI. Bueno, sin más preámbulo, nada más un detalle, los temas metodológicos, pues se los va a estar planteando Carla. Solamente indicarles que la habilitación de micrófonos y demás lo estaremos haciendo al final, ya con sus preguntas y demás. Bueno, adelante, Carla. Gracias, Rosario. Muy buenos días a todas las personas aquí presentes. Rosario, ¿me puedes confirmar nada más si me escucho bien y se ve bien la pantalla o la Te presentación? escuchas bien y está la presentación en pantalla. Excelente. Muy bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a las personitas que ya estamos ingresando y a las que van a estar ingresando posteriormente. De antemano, los saludo. Bueno, sí, como decía Rosario, vamos a estar conversando un poco sobre cómo utilizar la herramienta existente para el inventario interno de gases de efecto invernadero a lo largo de las diferentes organizaciones en las que estemos laborando u otras que tengamos interés también de conocer. Esto utilizando la plantilla disponible que fue creada hace añitos ya para como apoyo, digamos, para todas estas herramientas dentro de los programas de gestión ambiental institucional, pero que puede ser utilizada fuera incluso del marco de los PGI, ¿verdad? En otras, incluso certificaciones o esquemas de reconocimientos y otros que podamos tener nuestras organizaciones. Así que la plantilla es válida para cualquier otro proceso con sus condiciones, digamos, de uso. Entonces, vamos a utilizar y vamos a realizar un ejemplo práctico al respecto, pero antes vamos a orientarnos un poquitito y homologarnos un poquitito con respecto a una introducción general sobre el tema, que siempre es muy importante. Quizá algunas personas acá sean nuevas en este tema de las comisiones de los PGI, ¿verdad? O en el tema de la gestión ambiental como tal y necesitamos algún refrescamiento por ahí, homogenización. Entonces también es importante trabajarlo. Por otro lado, como es un evento tipo webinar, hay un poquitito también las consultas. Yo voy a estar habilitando cada cierto tiempo un espaciecito para ver las consultas que ustedes pueden escribir en el chat. Ahí las van a escribir para atenderlas como en el momento del tema. Vamos a hacerlo así para validar este mecanismo, a ver cómo nos funciona. Y si tuvieran o desean al final de la charla realizar alguna intervención verbal, un comentario o una consulta general ya por final o que necesitemos que refresquemos algo, ahí sí, como decía Rosario, se les va a habilitar el micrófono a las personas para que puedan hacerlo. Eso sí, nada más se les solicita levantar la mano al final. Si en el momento de la charla tienen comentarios, los vamos a ver y los vamos a atender escritos en el chat.
¿De acuerdo? Yo voy a estar haciendo ahí ese impasse para poder estarlos viendo, para que estemos claros y claras. Si alguien se integra más adelante y alguien pregunta y alguna persona acá puede recordárselo, se los agradecemos muchísimo porque aquí ya vamos a estar en la atención de la presentación. Entonces también ahí para que todos nos colaboremos y todas nos colaboremos en este proceso de transferencia de conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esas pautas ahora sí, vamos a dar inicio. Entonces, es importante introducir o entender por qué hacemos esto. No solamente porque DIGECA lo solicite, no solamente porque hay un reglamento que solicita cumplir con un PGI, no solamente porque estemos bajo un esquema de reconocimiento, sino realmente por qué lo estamos haciendo. Bueno, lo estamos haciendo porque tenemos un impacto a nivel general global, ¿verdad? Donde, por ejemplo, a nivel, bueno, global y nacional, además, ¿verdad? Donde a nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son uno de los tantos procesos o impactos que se van teniendo con estas emisiones, es el cambio climático, pero vamos a ver que no es el único. De hecho, estamos pasando por un impasse bastante importante en respecto a los límites de nuestro planeta. Vamos a ver un pequeño video de 1 minuto y medio para que no solamente yo hable, escuchar a un sueco, un investigador sueco de gran renombre en este tema, porque tenemos o es necesario que sí seamos muy conscientes de en qué contexto estamos, ¿verdad? No es el mismo contexto incluso de hace 10 años, ni de hace 15, cuando, ¿verdad? Ni de hace 20, cuando se inició más fuertemente, quizá, todo este tema de la cuantificación de gases de efecto invernadero a nivel organizacional y su aporte, ¿verdad? O su visualización de este impacto, sino que viene siendo ya hoy en día otro contexto, estamos bajo otros esquemas, otros límites planetarios y tenemos que ser conscientes de eso para tomar mejores decisiones. Ya eso no tiene que salirse de la canasta de que es solamente un tema bonito o para poder generar una certificación bonita, sino que es realmente un impacto que es necesario subsanar, ¿verdad? A nivel de Costa Rica se prevé que para los próximos 5 años más o menos vayamos a tener un incremento de un 2%, 2,5% de costos por eventos hidrometeorológicos o eventos meteorológicos extremos. Eso es lo que significa estas siglas que dicen EMI, ¿verdad? Eventos meteorológicos extremos. ¿Cuáles son esos extremos? Extrema sequía, entonces hay que atender los sitios con alta escasez de agua. Tenemos también el extremo de lluvias, ¿verdad? Donde van a haber posiblemente muchísima más afectación a infraestructura, pero también a actividades socioeconómicas y a la misma calidad de vida en general de las personas. Y está cuantificado entre ese riesgo pérdidas humanas. Es decir, ya se está viendo, ¿verdad? O se ve todas esas proyecciones de las afectaciones climáticas que estamos teniendo. Y si nos salimos un poquitito de ese canasto y empezamos a ver también los límites planetarios, que es otro tema, que no sé si lo han escuchado antes y si no, vamos a escuchar al experto en este momento con un videíto respecto a esto de los límites planetarios, porque al final es las capacidades o la capacidad real que tiene la Tierra. Cambio climático es uno de tantos, ¿verdad? Pero tenemos otras condiciones en nuestro ecosistema del cual todos y todas formamos parte, no nos podemos salir de esa canastita tampoco, ¿verdad? Y formamos parte de ello y veamos a ver que, por ejemplo, acá, cuando hablamos de concentración de dióxido de carbono, es una de las tantas cosas, ¿verdad?, que se están afectando, pero tenemos el uso de suelo, la integridad de la biosfera como ecosistema, como nuestro medio en sí de subsistencia, básicamente, ¿verdad? Contaminantes emergentes, otros elementos relacionados a la atmósfera también, acidificación del océano y otros ciclos bioquímicos que se están viendo afectados. Es decir, no es solamente cambio climático, ¿verdad? Es uno de tantos temas que estamos por atender o que tenemos que atender y que sí, nuestro conocimiento tiene que ser más amplio al respecto, ¿verdad? Les voy a presentar entonces ese pequeño videito de 1 minuto y medio. Agradezco si me confirman, es en inglés, pero tiene subtítulos. Si me confirman que lo puedan escuchar, voy a ponerlo. Rosario, tal vez vos me decís nada más Sí, si sí se de escucha y lo acuerdo. devuelvo. Welcome to the Em, 2025 Planetary Health Check Perfecto, está bien, report. con buen Igual tiene sonido. subtítulos, pero por aquello que alguien prefiera escuchar. Muy bien, gracias. Entonces vamos a atenderlo por aquí. Vamos a ver si le subo el volumen un poquito. Listo. Es cortito y es rápido. Welcome to the 2025 Planetary Health Check report by the Planetary Boundary Science Lab here at the Potsdam Institute for Climate Impact Research. The 2025 report confirms the scientific consensus that we have a deep planetary challenge
6 of the 9 planetary boundaries were breached, and this year we're forced to conclude that a 7th boundary also has been breached. It is ocean acidification that is now also moving into the risk zone. All of these 7 boundaries are unfortunately continuing to move in the wrong direction, so we haven't yet bent the curves towards the safe landing for humanity within the safe operating space of the planetary boundaries on Earth. This is the major challenge. We're not yet in the high-risk zone of irreversible, unmanageable change of the planet, which suggests that we can still turn this around. The window is still open, even though it's closing fast, and we have so much evidence of scalable solutions across all sectors, from the food sector to the built environment to the energy transition, that we can bend the curves and bring ourselves back within a safe operating space within the next decades. The challenge is to increase the scale and the speed of transformations to have a chance of a prosperous, equitable future for humanity on Earth. Ese es un instituto sueco, ¿verdad? Donde sí se ha estado dando toda esta investigación asociada al tema de los límites planetarios. Y nuevamente, les reitero, es un contexto diferente. Es un contexto que tenemos que admitir, que tenemos que entender y que es importante tener ahí presente, porque todas nuestras decisiones deberían ya estar basadas en esos análisis también, ¿verdad? Y yo sé, es una de las tantas cosas que hay que analizar, pero es importante. No la podemos dejar de lado, incluso para nuestros hábitos diarios. Bueno, otro tema importante también, otra justificación por la cual estamos hoy acá también, es justamente el cumplimiento de políticas normativas, quizás certificaciones o, como decíamos, esquemas de reconocimiento, donde nos soliciten tener esa cuantificación de nuestras emisiones y visualizar ese impacto, porque eso es lo que vamos a fomentar un poquitito más. ¿Qué significan ese montón de numeritos que vamos a tener y cómo lo podemos visualizar? Ahora sí, hablando un poquitito ya más en tema técnico y esa introducción teórica que es necesario tener para poder generar un buen análisis de nuestro inventario, porque no es solamente llenar el Excel y listo, eso es muy sencillo realmente, ¿verdad? Es básicamente entender un poquito cómo se mueven y de qué significan y por qué, ¿verdad? Y para qué y de dónde. Entonces, hablamos de emisiones, pero ¿qué es una emisión? Bueno, una emisión es esa generación de un contaminante. En este caso, las emisiones que nosotros vamos a tener o que vamos a cuantificar y de las cuales vamos a conversar en la sesión de hoy es emisiones de gases, no de material particulado, no de otros tipos de contaminantes, ya sea atmosféricos, de suelo o de agua, sino emisión de gases que causen y provoquen efecto invernadero. No todos los gases, aunque todos aportan de alguna u otra manera, pero no todos los gases se cuantifican dentro de un inventario de gases de efecto invernadero, sino solamente los asociados directo a este tema. Y para eso existe ya todo un esquema de normativas voluntarias o de guías metodológicas a nivel internacional, con acuerdos y convenios que Costa Rica ha ratificado y por lo tanto tiene el compromiso de presentar. Entonces, bajo ese contexto, también entender que ya lo que está como estandarizado en las metodologías y en las herramientas es porque ha sido o viene respondiendo a metodologías y herramientas también internacionales de cumplimiento obligatorio por nuestro país, para que también ahí lo veamos o lo observemos un poquitito más, ¿verdad? Ahora, esas emisiones pueden venir directas o indirectas, o pueden ser generadas más bien directas o indirectamente por una organización. Ya prontamente vamos a hablar de esos alcances y de esos temas. Les decía, el objetivo aquí va a ser centrarnos en lo que causa un efecto invernadero. Ahora bien, vamos a ver si están conmigo y están despiertos y despiertas. En el chat, entonces, vamos a colocar solamente una palabra y lo voy a tipificar así: malo o bueno. ¿El efecto invernadero para ustedes es malo o bueno? Nada más. Respuestas: malo, malo, bueno, malo, malo, bueno, malo, malo, bueno, malo, bueno. Ok, gracias por su participación. Malo, malo, bueno, bueno, no responde. No responde, no sabe, necesario. Ok, alguien me cambió ahí la opción, muy bien. Malo, malo, y se me adelantó. Vamos a ver quién. Bueno, Marce, hola. Roberto Esteban Brenes, necesario. Gracias, Roberto, por decir que es necesario, porque realmente, más que malo o bueno, es necesario, es indispensable. El efecto invernadero
Aquí esto es una esquemita muy escolar, pero bueno, sí nos funciona realmente como para tal vez lo que queramos mostrar aquí y para poder hacerlo un poquito más ameno. El efecto invernadero es esa capita o esa particularidad que tiene nuestra Tierra de mantener una temperatura. Creo que tal vez la gran mayoría de las personas acá, y voy aquí a asumirlo, no es lo correcto, pero lo voy a asumir, entendemos que un invernadero en un lugar o una zona agrícola, un invernadero funciona para mantener la temperatura de las plantas que queremos sembrar por alguna razón o para protegerlas de eventos adversos o externos, ¿cierto? Y vemos esas carpitas de invernadero y que las protegen, ¿ok? El invernadero, el efecto invernadero, que eso es un efecto al final copiado a la naturaleza, el efecto invernadero es lo mismo, nada más que en todo el planeta. Entonces, para las personitas que dijeron que era malo, no se sientan mal, ¿verdad? Sino que tal vez lo hemos confundido y ahí es donde este tema de introducción teórica se vuelve muy relevante para que hablemos un idioma por lo menos muy similar o más atinente, ¿cierto? Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural que regula la temperatura de nuestro planeta. Es necesario, haciendo alarde del compañero que puso ahí la palabrita, ¿verdad? Es necesario para que nosotros y todas las demás seres vivos y todas las demás condiciones de nuestro planeta se puedan dar y se puedan mantener en la forma que está. Ahora bien, existen lo que son los, digamos, a las alteraciones a ese efecto invernadero, ¿cierto? Cuando alteramos, y ahí sí entra el factor humano de forma muy importante y muy indispensable aquí también, digamos, recalcarlo, el efecto invernadero puede alterarse. En este caso, los estudios de muchos años, de demasiados años atrás, lo que nos dicen es el efecto invernadero se aumentó debido a que ese colchoncito de gases, que es lo que nos genera ese efecto invernadero, también se aumentó. ¿Ok? Entonces, tenemos dos efectos, hay dos fenómenos que se han venido dando y que se han venido estudiando y que los voy a, no a simplificar, pero sí a sintetizar de esa manera. Por un lado, aumentamos un colchoncito de gases, que es bastante fuerte, y lo seguimos aumentando cada vez que aportamos emisiones por nuestras actividades socioeconómicas. Con eso generamos un aumento y una alteración de ese efecto invernadero. Entonces, en la retención de la temperatura en la Tierra se siente más fuerte y genera un calentamiento global, que tal vez ese sí podríamos, digamos, decir que no es tan positivo, de alguna manera, ¿verdad? Que es lo que nos genera muchas alteraciones a nivel climático. ¿Ok? O nos acelera un cambio climático. Los cambios climáticos han sido de siempre. La Tierra se mueve, la Tierra no está estática, ¿verdad? Y no me refiero solo a la traslación y rotación, me refiero a que todos sus mecanismos están en constante cambio y el cambio climático, los cambios climáticos son normales. Lo que pasa es, primero, desde mi percepción, aquí pueden ustedes también debatir entre ustedes si gustan, ¿verdad? Después de hacerlo, pero pasan dos cosas. Nosotros nunca habíamos vivido un cambio climático como especie. Y segundo, se aceleró, ¿verdad? O sea, digamos, de acuerdo a diferentes estudios científicos, justamente se aceleró muchísimo esta época de cambio climático que estamos teniendo debido a este aumento de la temperatura conocido como calentamiento global. Ahora bien, hay otro fenómeno que hemos estado generando y este sí no tiene nada que ver con el tema natural, básicamente es solamente creado por nosotros, ¿verdad? De acuerdo a los estudios y a las evidencias que existen. Nosotros, seres humanos, creamos, diseñamos gases diferentes a lo que naturalmente había generado, como el efecto invernadero. Lagunas, volcanes y todo siempre son los que aportaban a ese efecto invernadero de manera muy regulada, muy equilibrada. Nosotros lo aumentamos. Bueno, ahí ya hicimos un primer efecto, ¿verdad? De aumentar los gases naturales que ya de por sí estaban allí. Pero alineado a eso, empezamos a generar sustancias con gases diferentes a los naturales o no tanto diferentes en su compuesto original, sino la composición de gases de manera diferente que suben todavía las capas más arriba y más externas de la Tierra y empiezan a reaccionar con ese ozono disponible para formar la capa de ozono, que es la que también nos mantiene como la parte básica de todo este efecto invernadero. Entonces, por un lado aumentamos gases y por otro lado estamos haciendo huequitos, huequitos o hemos venido generando sustancias que generan reacciones con el ozono, que lo van debilitando y generan huequitos. Huequitos es porque es un debilitamiento de la capa de ozono.
Y ese debilitamiento de la capa de ozono, al generar ese agujero o ese hueco, ese escape, ¿verdad? Ese punto débil de la capa de ozono, hace que los rayos solares entren más fuerte. Al entrar más fuerte por un lado y chocar más cerca con la Tierra, porque tenemos un colchón de gases más inflado, estamos generando una alteración climática, una alteración en la temperatura que provoca cambio climático más acelerado. Básicamente, y eso es una síntesis de cómo se los podría yo explicar a ustedes para que todos estemos enterados y veamos cómo funciona. El efecto invernadero es necesario. El calentamiento global lo hemos provocado por ese aumento de gases y las afectaciones o alteraciones a la capa de ozono que se conocían como agujero de capa de ozono, pero que ya ha venido como reformulándose un poquito, pues también nosotros lo hemos generado, ¿verdad? Entonces tenemos dos efectos allí y eso es lo que ha hecho que el cambio climático sea un poco más acelerado y, nuevamente, la especie humana hasta ahora lo está viviendo, entonces también es un proceso de adaptación y estudio constante y muchos de los convenios internacionales que nos han dicho, paremos aquí, ¿verdad? Que en eso la IGECA también ha tenido esa vanguardia de revisar y evidenciar el tema, por lo menos de las sustancias agotadoras de capa de ozono y de ratificar y defender que trabajemos en la disminución del uso de las mismas, buscar alternativas, etcétera, etcétera. Todo esto ha logrado a nivel mundial que se vaya resarciendo un poco más este tema del debilitamiento de la capa de ozono, pero seguimos generando muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sí, estamos ahí muy bien, ¿verdad? Ya el agujerito tal vez no está tan mal, pero seguimos sin controlar nuestras salidas y al final de cuentas eso también es una alteración. Los efectos de todo este tema no se ven necesariamente en el corto plazo. Posiblemente es muy lógico pensar que los efectos que estamos viendo hoy en día de los eventos meteorológicos extraños y extremos que estamos teniendo en diferentes épocas del año, vean o vengan sean consecuencia de los gases de efecto invernadero y de nuestras acciones de hace 70, 80 años. ¿Por qué? Porque los impactos se miden o se cuantifican en horizontes de 100 años de los gases que nosotros emitimos. Entonces, lo que estamos emitiendo hoy, ya por estar aquí todos conectados, posiblemente tenga consecuencias dentro de unos 100 años, quizá menos, dependiendo. Entonces, para que también nos contextualicemos en ese sentido, esto es una animación para que ustedes vieran cómo se debilita la capa de ozono por nuestras sustancias agotadoras de ozono, valga la redundancia. Y esto fue una medición que se hizo desde el 79 y si mal no me equivoco es hasta como el 2014, 2012. Ahí corre el videito después. Creo que en la presentación del PF lo podrán acceder y si no, hay mucho gusto ahí se busca. Eso es igual una animación de internet que se puede utilizar o buscar. Ustedes pueden buscar más información para ahondar más en esta investigación si les llama la atención el tema, pero es más o menos para que ustedes vean cómo se mueve se movía ese debilitamiento de la capa de ozono. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Veo en el chat. No. No, hasta ahora sí hay preguntas específicas, no. Preguntas específicas Ujú, estamos. Entonces seguimos para poder ir entendiendo los temas. Gracias, Rosario. Muy bien. Ahora sí, ya con este despabilillo que nos pegamos, ¿qué necesitamos entonces para aterrizar nosotros en nuestras organizaciones y trabajar en esa cuantificación para tratar de controlar, reducir, remediar un poco más nuestras emisiones, lo que nosotros podemos controlar, lo que está a nuestro alcance, puesto que no vamos a ir tampoco a la capa de ozono a tapar el agujero porque no es humanamente posible, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros controlar acá y generar menos impacto desde donde sea que nosotros estemos, incluso desde nuestros hogares. Así que todo esto es aplicable también a nuestros hábitos, digamos, individuales o familiares, sociales en general. Definir a nivel de nuestra organización las fuentes y aquí vamos a ver dentro de las metodologías de gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, hay muchos otros pasos. Aquí nos estamos limitando básicamente a cuantificar, ¿verdad? No estamos hablando de todo el proceso para hacer carbono neutral, ni todo lo que implica realmente una gestión de emisiones basado en otras metodologías o en normativas voluntarias existentes, sino solamente en inventario, que es cuantifico, defino qué es lo que estoy impactando y empiezo a partir de ahí a tomar decisiones para atrás, para ver cómo puedo hacer para remediar y bajar eso. Ese es el ámbito en el que nos vamos a quedar en la conversación para el día de hoy. Por lo tanto, vamos a trabajar o vamos a ver cómo se definen estas fuentes en un esquema que más adelantito se los voy a presentar. Registrar todas las actividades y esto es muy importante. Yo sé que es muy cansado, es un trabajito hormiga muy fuerte que tenemos que hacer, pero sí es registrar o hacer el registro de todas las actividades que generen gases de efecto invernadero
Es importante, ahí estoy colocando que sea anual, es porque los datos que necesitamos para poder generar este informe de gases de efecto invernadero se tienen que recopilar durante todo un año. Vamos a hablar de los detalles de eso y posiblemente ahí van a salir más dudas conforme vayamos ampliando y vayamos viendo ya la cuantificación como tal y ustedes ahí las pueden ir colocando al respecto también para después atenderlas, porque siempre existen muchas dudas de qué contemplo, qué sí, qué no. Entonces yo les voy a hablar también desde mi experiencia, ¿verdad? Posiblemente no es la verdad absoluta, pero sí es de la experiencia que hemos tenido, que yo he tenido trabajando ya con muchas organizaciones en este tema y hay otras personas, compañeros y compañeras que también tienen otras experiencias y que por ahí he visto que ya están logueados, que invito también a que puedan colocar también desde su conocimiento. Desde las metodologías de cuantificación y para efectos de comparación anual, es importante establecer un año base. El año base dentro de la gestión de las emisiones implica varios elementos. Desde una metodología muy estricta de carbono neutralidad, digámoslo así, ya si queremos entrarle por ese esquema de reconocimiento, nos solicitan usualmente que nosotros ya tengamos que tener un avance. Es decir, nuestro año base, más que un año cero, es que, por ejemplo, podamos tener alguna reducción o alguna medición de reducciones ya hecha. Esa es una forma, ¿verdad?, de trabajarlo. Yo lo que recomiendo para efectos de nuestras cuantificaciones a nivel de nuestras organizaciones y desde solamente la visión que les dije de inventariar es que ese año base tenga datos lo más completos posibles, ¿verdad? Que no sea un año base incompleto, sino que sea un año en el que yo diga, bueno, ya ahora sí logré registrar todas las fuentes justamente que me están generando gases de efecto invernadero, que ya identifiqué, que ya tengo mapeado, entonces tenía antes registros de combustible, bueno, pero es que me hacían falta aceite, me hacía falta gas LP, me hacía falta electricidad completa, me hacía falta otras fuentes, otras, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengamos lo mayormente completo, ahí ya podríamos decir, bueno, ahora sí, puedo empezar este año base con esta cuantificación. ¿Por qué? Porque ese año base me va a permitir compararme en 1 o 2 años y ver si mis emisiones las logré controlar, las logré mantener o las logré reducir, que sería el objetivo esencial, ¿verdad?, más fuerte en este sentido. Caso contrario, no va a poder ser tal vez un buen comparativo, ¿verdad? Y seleccionar la metodología y herramientas de control. Aquí es muy importante. En Costa Rica, nosotros nos basamos a nivel organizacional con una metodología que el IMN, Instituto Meteorológico Nacional, hace un esfuerzo constante y lo ha hecho, ¿verdad?, de hace años. Ellos llevan la batuta, digamos, técnico-científica del tema de gases de efecto invernadero y cambio climático. La Dirección de Cambio Climático lleva otros alcances, ¿verdad?, la de MINAR. Pero a nivel de lo que son datos científicos, digámoslo así, o metodologías específicas también, el IMN es el que lleva la rectoría en ese sentido. Pero existe también, y el IMN se basa en ella, la metodología ya del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, y ellos tienen también sus bases de datos ya de factores de emisión. Ya casi vamos a ver qué es un factor de emisión, pero básicamente son estas variables que nosotros utilizamos a nivel teórico para poder calcular y estimar nuestras emisiones. ¿Hay otras metodologías? Sí, yo puedo decir, no voy a utilizar nada teórico, voy a hacer mis propias investigaciones y voy a hacer yo mi cuantificación, pero no solo cuantificar, sino medir realmente, no mediante registros, que es la forma indirecta que utilizamos, sino la medición directa de la composición de gases, la cantidad y demás en mis operaciones, ¿verdad? Y ya yo contrato un estudio específico para que vayan y se haga. No es tan frecuente en Costa Rica, pero sí se hace. O se puede hacer tal vez con ciertas actividades productivas que tal vez se salen del alcance más formal o tradicional, digámoslo así, de las cuantificaciones de emisiones. Aquí nos vamos a quedar con la parte teórica, en el sentido de lo que ya tenemos, de lo que ya existe. Cuando ustedes entren a estos enlaces, el primero al menos les va a hacer referencia a, ya les voy a mostrar, a esta parte de acá, justamente que es el documento. Bueno, yo ya entré al documento, pero básicamente es a esta parte del IMN, ¿verdad? Donde podemos descargar, observar todos los informes de factores de emisión que se han venido dando desde el 2012. Aquí vienen todos.
El que nosotros vamos a visualizar ahorita para poder llevarlos por este tour es este de la última versión del 2025, que es este de acá. Entonces, factores de emisión, irme adelantando, son todos este montón de numeritos. Bueno, no todos de todas las columnas, pero sí estos que dicen factores de emisión, que son estos numeritos que salen aquí. Ya casi les voy a explicar qué significan, ¿verdad? Porque sí es importante nuevamente, como les dije, entender de dónde vienen los datos, no solamente cómo llenar el Excel. Si nos metemos a la otra partecita del enlace, que son los factores de emisión del IPCC, nos va a redirigir hacia otra herramienta de cálculo, que vamos a ver si me la habilita y me la abre, y si no, no pasa nada, lo abrimos posteriormente. Que es una que yo utilizo, o yo recomiendo utilizar, cuando nuestras fuentes de emisión no las encontramos dentro de este documento. Cuando aquí no encontramos, por ejemplo, ¿cuándo es cuando no se ha encontrado más frecuentemente en mi caso? Cuando hay lagunas. Lagunas por algún proceso. Digamos, las cooperativas o compañías que generan electricidad tienen lagunas, embalses. Eso no está aquí directamente en este documento. Entonces podemos acudir, es válido acudir a la del IPCC y poder justificar y hacer esto en nuestro inventario y poder aquí, en esta calculadora mundial, digámoslo así, buscar igual por sectores dónde está, que de hecho, si vemos los sectores o las categorías, son básicamente las mismas que tenemos nosotros aquí divididas a la metodología Costa Rica, que son energía, industria, agricultura y residuos. Si nos vamos aquí al factor de emisión, los factores de emisión, bueno, antes, ya ahorita tal vez no tanto, pero antes aquí venía energía, industria, residuos, ¿verdad? Entonces también son las mismas divisiones, siguen como la misma base. No nos vamos a meter en esta directamente, esta la dejo para cuando lleguen el curso de Lina, pero sí, sí vamos a trabajar un poquitito en lo que es el factor de emisión ya del IMN. Muy bien. Las fuentes, el primer punto. Vamos a definir un poquitito este tema de las fuentes de gases de efecto invernadero. Embalses, sí, gracias Estefanía. Justamente el caso de ustedes siempre es el que resalta. Y bienvenida también. Directas, tenemos fuentes directas, que son las fuentes que la organización controla operativa y financieramente. Y aquí pueden haber muchas situaciones, muchos contextos, pero vamos a mencionar tal vez los más frecuentes. Transporte propio de la organización. Puede ser transporte contratado por la organización, ¿verdad? Puede ser. Habría que ya definir exactamente los límites, pero puede ser que si yo contrato frecuentemente un servicio de mensajería o si yo alquilo frecuentemente un servicio de mantenimiento para que se quede ahí, para que me haga ciertos mantenimientos en el sitio, y es algo ya muy frecuente porque esa es mi forma más fácil de poder operar, o puede ser porque yo alquile frecuentemente vehículos, no tengo transporte propio, tal vez un carro, pero para efectos de las actividades de la organización, de mi institución o organización en general, yo alquilo carros. Entonces puedo incorporarlos. Esto es, digamos, si lo dejo en puedo, porque hay que definir bien esos límites. ¿Por qué? Porque yo puedo tener decisiones sobre esos procesos. Yo puedo definir qué tipo de carro alquilo, qué ruta elijo, si es un carro eléctrico, bueno, digamos que exista, ¿verdad? O si es un carro híbrido, o si es un carro con diésel, yo puedo definir la ruta, ¿verdad? Entonces, al tener yo, digo yo, como poniéndome en el papel de organización, poder decisivo, puedo incorporarlos como fuentes directas de generación de gases de efecto invernadero, aunque hayan sido por un periodo de tiempo específico. Esas son las opciones que podemos tener. ¿Qué más puede considerarse directo? Puede considerarse directo las plantas que yo tenga para generación eléctrica, puede considerarse directo los sistemas de refrigeración que tengan refrigerante, valga la redundancia, pero que también consuman electricidad, ¿verdad? Puede considerarse directo cocinas, chimeneas, no sé, a base de gas. Puede considerarse directo compostaje, etcétera. Hay muchas cosas que son las que están directamente asociadas a mis actividades operativas y financieras, y yo puedo definir, en el caso como lo tenemos en el PGI, un alcance físico, pero también un alcance operativo, ¿verdad? Puede que yo diga, bueno, mi alcance físico es sede central, pero es que también tenemos por allá una finquita en otro distrito, o en otro cantón, en otra provincia, o tenemos un centro de recreo, o tenemos, ¿verdad?, una filial de algo. Entonces ella también tiene que cuantificarse y contemplarse dentro de esas actividades directas y operativas.
Y tenemos las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas pueden ser definidas como cuando el gas, vamos a simplificarlo un poquitito así, cuando el gas no lo emito yo como organización, lo emite alguien más, pero mi operación influye en esa generación de gas. ¿Ok? Entonces, lo indirecto es que el gas no sale de mis cuatro paredes, por decirlo así, o de mis operaciones aquí día a día, directas, digamos, de mis cuatro paredes, para poner un alcance físico, sino que el gas sale a partir de otro alcance físico, de otro lugar, de otra operación, pero mis actividades influyen directamente allí. Ejemplo, más claro, consumo eléctrico. Nosotros consumimos electricidad y nosotros controlamos si ese consumo sube o baja la mayor parte del tiempo. Pero digamos que en la generalidad controlamos si ese consumo sube o baja, ¿cierto? Entonces, como nosotros lo controlamos, nosotros sí influimos en que si gastamos mucha electricidad, las empresas o organizaciones proveedoras de electricidad van a tener que ver cómo nos suplen ese consumo. Y si ese operador en ese momento, su nivel de capacidad máxima con la hidroeléctrica llegó al tope, entonces va a tener que echarle mano a otras fuentes que tenga y la más frecuente, y esta es la que se cuantifica, de hecho en los inventarios, es la de la térmica, la de quema de combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos una matriz muy estable, que eso es otro tema, ¿verdad? El tema de matriz eléctrica, pero tenemos una matriz muy estable a nivel de otras alternativas, solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica. Cuando esas ya llegan al punto máximo, entra la térmica. Ok, a funcionar. Y esa es la que nosotros cuantificamos. Ese es el peor escenario que se cuantifica en este tema de los inventarios de gases de efecto invernadero. Si nosotros bajamos nuestro consumo, evidentemente vamos a influir en esa generación de electricidad y por lo tanto ese consumo o esa generación de gases también va a bajar. ¿Sí? Por eso se considera indirecta. Otra indirecta muy frecuentemente, rellenos sanitarios, que hoy en día además es una crisis, ¿verdad? Estamos complejos, especialmente a nivel del área metropolitana, pero bueno, ¿nosotros influimos en la cantidad de residuos que llegan a un relleno sanitario? Sí, influimos en ella, ¿verdad? Podemos separar mejor, podemos hacer más compostaje, podemos generar la menor cantidad de residuos que tengan que ir tal vez exclusivamente y lamentablemente a un relleno sanitario. ¿Podemos controlarlos? Sí. ¿Tenemos decisión y poder sobre eso? Sí. ¿El gas lo vamos a generar nosotros? No, lo va a generar el relleno sanitario, ¿verdad? El parque ambiental, que es como ahora se conoce, el parque tecnológico ambiental, y ellos son los que van a generar el gas y van a tener que gestionarlo, pero nosotros influimos directamente, ¿verdad? Toda la suma de las organizaciones que estemos involucradas en un cantón, digamos, donde la municipalidad lleve y genere todo este tema de las estrategias de la gestión de los residuos, así que sí tenemos el deber de ser conscientes de ellos. Hay algunas clasificadas como obligatorias y no obligatorias. Y esto es por un tema de metodologías también, un poco más allá. Y se los presento, no obstante, yo insto muy honestamente a que veamos más que la metodología, el fondo de la cuantificación de las emisiones. ¿Qué es lo que realmente es significativo para nosotros? Si realmente la electricidad es significativa, sí, es obligatoria, sí, pero quizá los residuos no valorizables también son significativos porque estamos generando demasiado y no estamos atendiéndolo bien. Por lo tanto, si nosotros empezamos a mejorar eso, nuestro esquema de emisiones por residuos sólidos puede bajar. Entonces, aunque no sean obligatoria dentro de un esquema metodológico de gestión de emisiones, yo insto a que valoremos y analicemos, aquí me permito hacerlo en este espacio abierto, a que analicemos ese fondo al que yo quiero llegarle, ¿verdad? ¿Qué le quiero yo llegar? ¿A cumplir solamente con unos numeritos o a realmente disminuir mi impacto por emisiones? Ojalá que sea la segunda opción. Proveedores y distribuidores también entran como indirectos porque, y ahí sí, igual como todos los indirectos, puede haber una doble contabilidad. Puede que yo subcontrate un servicio logístico y que ellos ya estén haciendo su propio inventario. Entonces, si yo involucro ese registro dentro de mi cuantificación, todo esto llega a un nivel nacional, las metodologías que ya les expliqué, y al final de cuentas voy a generar una doble contabilidad. Entonces, se trata de evitar eso también. Yo puedo consultar
en el proveedor tal hace su propio inventario, ¿no? Ah, bueno, entonces yo quisiera involucrar mis acciones por mi demanda, digámoslo así, de servicio y poder ver ahí la cuantificación de emisiones. No obstante, hay que ser claros que sobre esas emisiones ustedes no tienen control o las organizaciones tal vez no tenemos control. Va a ser simplemente como para meterlo dentro del saco del impacto, ¿verdad? Y visualizarlo. Incluso se pueden calcular por aparte las emisiones indirectas. Bueno, al menos yo lo sugeriría como para poder generar esa visualización clara de qué es lo indirecto en lo que yo estoy influyendo y cómo podría mejorarlo a nivel general o global, pero yo no tengo control sobre la emisión como tal, ¿verdad? Porque mi proveedor no es solo mío, es de muchas otras organizaciones. Y lo que sea directo para poder ya ahí sí generar más acciones y priorizar las acciones. Esto de visualizar las fuentes indirectas quizá pueda ser muy útil o más útil también para las organizaciones que ya tengan un avance en el tema de las fuentes directas, que ya las tengan muy controladas, que quizás ya no tengan más metas, si quieran un nuevo reto, entrémosle a las indirectas, ¿verdad? Esa sería también un motivante que podrían ustedes tener. ¿Ok? Para tener claro, dice Adriana, bueno, vamos a leer que aquí veo que hay varias, ahora sí, qué dicha. Dice Jamie, para realizar el inventario de Hey 2025 se puede hacer de ese mismo año del año anterior. En este caso, Jamie, digamos, el inventario del año pasado tienes que utilizar datos del año pasado. Si necesitas, si quieres hacer tu año base, el 2024, tienes que usar año 2024 con sus registros. Para efectos de la plantilla, me voy a adelantar un poquito, la plantilla de DIGECA tiene integrado los factores de emisión más recientes. Entonces, si yo quisiera hacer mi año base 2024, ¿ok? Pero lo voy a hacer hoy en día, entonces tendría yo que modificarle los factores de emisión utilizando esa herramienta para que me calcule con los de ese año. Eso sería lo metodológicamente correcto. No sé si por ahí te aclaro, me pones sí o no, o replanteas la pregunta, por favor. Alonso, buenos días, muy buenos días. Transporte de comida express se puede considerar como fuente indirecta si es frecuente y si ustedes ya lo tienen establecido. Lo podrían considerar igual aviones o viajes en avión, o, ¿verdad? Cositas así, o viajes en taxi, por ejemplo, no sé, o en algún servicio de transporte, no voy a decirlo como el nombre directamente, ¿verdad? De alguna otra plataforma. O servicio express, digamos, o servicio de transporte, porque nuevamente ustedes no tendrían control operativo ni financiero ni sobre la motocicleta en este caso que me estás preguntando, ni sobre otros transportes, ¿verdad? Y habría que valorar si ustedes lo tienen como, ¿verdad? Tal vez yo lo que haría es ponerlo aparte, calcularlo por aparte como fuente indirecta, ¿verdad? Si es algo frecuente que ustedes utilicen realmente, entonces tal vez valdría la pena considerarlo como fuente indirecta, digamos, de ustedes. Pero habría que analizar cómo viene el alcance. Si es solamente como esporádico, en ese momento yo lo quise considerar y, ¿verdad? No lo recomendaría como para efectos del inventario formal de la organización, porque también la organización o la institución no puede controlar quién pide express y quién no, ¿verdad? No sé si por ahí te oriento un poquitito, Alonso, si no me lo vuelves a replantear también. Adriana, para tener claro, si se alquila el carro, el consumo de combustible debería registrarse en el registro de combustible y en el inventario de de emisiones indirectas, de emisiones directas. Esa es una discusión muy interesante que la tuvimos con un consultor hace tiempo que nos capacitó y él decía sí. Y yo, digamos, les digo, hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? Pero podría involucrarse. Si ustedes dicen, ok, nosotros en el año como institución, por eso es que hay que sentarse ya con el contexto, ¿verdad? Como institución, frecuentemente alquilamos vehículos, quizá no fue algo como esporádico, sino que frecuentemente alquilamos vehículos, por lo menos 2 o 3 veces al año, ya se vuelve parte de sus operaciones. Entonces ahí sí, ustedes podrían decir, sí, nosotros sí tenemos ya un contrato, ¿verdad? Establecido y 2, 3 veces al año alquilamos por una semana un vehículo. Entonces, ese consumo de combustible sí lo podríamos incluir como fuente directa. ¿Qué es lo que habría que ahí valorar, verdad, dentro de los análisis que se puedan trabajar? En el caso de PGI, para quedarme como en esta sombrilla PGI,
Por ejemplo, en los informes, o al menos yo lo haría así, en los informes anuales, bueno, en la casillita de observaciones del informe anual uno podría colocar, para este año se consideraron alquileres de transporte dentro del inventario de HEI, ¿verdad? Porque se consideró que es una fuente importante y significativa de emisiones por el trayecto, por la cantidad, etcétera, etcétera. No obstante, solo se cuantifica combustible. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en los vehículos, además de combustible, debería registrarse mantenimiento por el tema del cambio de aceite y también aires acondicionados de los vehículos, que son las fuentes de emisión de gas de efecto invernadero que el vehículo genera. Eso posiblemente en un sistema alquiler no lo vamos a poder cuantificar porque no sabemos cuándo hacen los mantenimientos o no solamente por nosotros hacen el mantenimiento de ese vehículo, ¿verdad? Lo que sí podría decirse es que se puede considerar directa porque es frecuente y porque es de uso ya operativo como tal de la organización. Por eso les digo que hay que analizar el contexto. Si fue algo esporádico, yo lo puedo considerar como indirecto más bien, ¿verdad? Entonces, depende ahí, Adriana. Igual la situación. Aquí no hay como negro y blanco. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ok, si casi todo mi equipo trabaja desde casa y solo tenemos 2 oficinas pequeñas con un coworking, ¿cómo se hace el cálculo si no tenemos facturas de electricidad? Nuevamente, y ahí es importante, el teletrabajo es un cambio radical. Sobre las fuentes de teletrabajo, no se tiene control, la institución no tiene control operativo financiero. Por ejemplo, yo estoy en teletrabajo y el INE no tiene control operativo ni financiero sobre cómo yo estoy gestionando mis consumos ni mi generación de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, si ustedes tuvieran la madurez suficiente, para no decirles que no, si ustedes tuvieran la madurez suficiente como organización de poder segmentar y analizar y pueden darle realmente un seguimiento muy continuo a eso, yo les diría, intenten. Pero si ustedes consideran que no, porque todavía ni siquiera hemos podido controlar lo directo de las 2 oficinas pequeñas, que es el caso que usted me está preguntando, Cintia, yo les diría que mejor se centren en lo directo. Primero controlemos lo que podemos, nuestro alcance más fácil o más viable, y a partir de ahí podemos ir madurando y evolucionando hacia lo indirecto cuando realmente lo consideremos significativo, ¿verdad? Y ese es un análisis que sí ya habría que hacer más profundo. Yo sé que todo se lo respondo así, qué pena, pero sí es que son cositas muy específicas, no tanto de sí o no. Edson, todo lo que llega al centro de trabajo, si ellos no lo llevan, entonces nosotros de manera indirecta, todo lo que llega al centro de trabajo, si ellos no lo llevan, entonces nosotros de manera indirecta se mete en el inventario. Si puedes me replanteas tu pregunta para entenderte mejor, por favor. Alejandro, Ale, ¿cómo estás? Los viajes al exterior, ¿cómo se reportan? Indirectos, si los quieren reportar, serían como fuentes indirectas, porque además tienen que considerar que muchas aerolíneas también ya lo consideran, ya lo incluyen entre sus inventarios, entonces, para erradicar una doble contabilidad, quizá. Qué dicha, Alonso, me alegra. Rebeca Herrera, hola, buenos días. Para el proceso de traslado numerario de otros países a Costa Rica, el dinero viene que llega al puerto y se traslada al banco. Yo consideraría, en el caso de ustedes, Rebeca, si lo quieren hacer, sería mi opinión así, en frío, solamente el transporte en nuestro país. ¿Verdad? No lo que se salga de las fronteras de nuestro país, porque nuevamente eso involucra ya otras metodologías, otros trámites, otros análisis, incluso con herramientas ya más bien del IPCC, porque estamos saliéndonos de nuestra escala regional. Nuestros factores de emisión del IMN contemplan solo lo que opere en el territorio nacional. Entonces, si ustedes quisieran involucrar la logística en transporte y otros temas, no sé, bodegaje u otros que ocupen hacer dentro del territorio nacional, lo podrían involucrar. Ahí habría que hacer un análisis bien también profundo de ver si lo involucrarían como directa o indirecta, porque como es algo operativo, tal vez cotidiano o normal dentro de sus procesos, entonces habría que como ya sí valorarlo más a profundidad del tipo de fuente, ¿verdad? Si es directa o indirecta. Más que todo este tema de las fuentes es también como para ver a qué le doy prioridad. Y porque dentro de una metodología, para el inventario de DIGECA, ay Rosario, pero para el inventario de DIGECA, no es tanto si estrictamente directo o indirecto lo que vale la pena como registrar, voy a decirlo de esa manera. Es importante desde un tema metodológico y técnico, como identificarlo. ¿Para qué? Para priorizar a qué le doy yo más atención, a qué le doy recursos, sobre qué me baso. Yo tengo que bajar, reducir
todas las emisiones directas. Entonces, todo lo que yo ponga ahí, me comprometo a bajarlo porque es lo que yo estoy generando. Lo que esté como en esa línea fina entre directo e indirecto, sí hay que analizarlo, hay que darle peso y a partir de ahí decir, bueno, esta no es directa, pero es muy significativa. Eso es lo que cambia a nivel metodológico. También como para ahondar un poquitito de ahí. Contratos de mantenimiento que usan maquinarias de combustión, sí, digamos, ahí sí podría considerarse directo, ¿verdad? Porque es algo muy periódico, ¿verdad? Y ustedes lo contratan por año, pero todos los días posiblemente sea mantenimiento, entonces podría considerarse directo. Ahí habría que pedir los datos específicos al contratista. Con mucho gusto, renting de flotilla, bueno, creo que ya lo expliqué por ahí, José, antes, cualquier cosa me vuelves a habilitar. Dentro de las medidas se tiene implementación de teletrabajo, creo que ya lo podíamos trabajar. Sí, más bien el teletrabajo. El teletrabajo para una organización es una forma de reducir, sí, claro. Los funcionarios de outsourcing de zonas verdes, perdón, devolviéndome ahí, eso fue un tema también porque el hecho que nosotros traslademos el impacto, digámoslo así, a la casa, ¿verdad? Que puede ser positivo por otras razones, porque para efectos de la institución, el hecho que yo traslade a las personas a sus casas, sí va a ser positivo desde muchas aristas, evidentemente, pero desde el punto de vista específico de las emisiones que la institución genera, evidentemente van a bajar. Va a bajar el consumo eléctrico, va a bajar la generación de aguas residuales, va a bajar la generación de residuos no valorizables, ¿verdad? Que son como las tres aspectos ambientales asociados directamente a gases de efecto invernadero, así que yo tenga en memoria, bueno, refrigerantes y otros. Pero les invito a que, así como trasladamos a las personitas para que se queden en sus casitas y tengan otros beneficios a partir de eso, ¿verdad? Menos presa, menos congestión, menos quema de combustibles fósiles, bla, bla. Siempre fortalezcamos entonces buenas prácticas ambientales en casa, porque también yo puedo ser muy gastona en la oficina y muy gastona en mi casa. Entonces, a nivel de impacto global, o sea, siempre instar al fondo de la razón de ser de este tema de las cuantificaciones de gases de efecto invernadero, nada más allá para que no se me vaya. La idea. Jamie, los funcionarios de zonas verdes y limpieza son emisiones directas. Bueno, los funcionarios no, pero sí, digamos, las actividades sí podrían ser fuentes directas. Digamos, hay mucho como que analizar, pero por lo general sí, áreas verdes, mantenimiento. Lo que quizá no sería una fuente directa, porque es posiblemente 1 o 2 veces al año, es por ejemplo servicios de fumigación que utilicen estas bombas y que esas bombas utilizan combustible, ¿verdad? Porque eso habría que delimitarlo, que eso es otro tema y otro reto, yo sé, en los contratos, pero bueno, compras es para otro momento. No me quedó claro, Cintia dice, no me quedó claro si las salidas internacionales de los vuelos se deben registrar o no. Como fuentes significativas, ustedes como organización deciden, porque aquí no hay un sí o no que yo les vaya a decir específico. De una vez se los aclaro, ¿verdad? Dependiendo de qué tan significativo es para ustedes. ¿Cómo sabemos, Carlos, si es significativo? Bueno, tal vez en una primera instancia sí habría que cuantificar y valorar qué tantas emisiones, qué tanto peso tiene eso en un inventario. Dentro de la metodología de carbono neutralidad, por ejemplo, se pide que se cuantifiquen todas las emisiones, directas e indirectas, y que a las indirectas que no superen el 3% del inventario no son significativas. Las que superen el 3% sí son significativas y habría que compensarlas o valorar cómo se manejan también y se gestionan. Entonces, eso es de una metodología más estricta. Desde lo que se ocupa para PGI, que es un poco lo que nos aboga hoy acá, habría que hacer un análisis para ver si realmente tienen un peso, qué tan frecuentemente se dan, o si con solo decir, bueno, yo compré el boleto para el jerarca, ¿verdad? Se compró el boleto, tal vez no, pero se compró el boleto para el jerarca porque tenía que ir a un congreso, o tal persona que tenía que ir a un congreso, lo registramos, pero como acción de compensación, pagamos el extra que la aerolínea pedía para compensar las emisiones porque la aerolínea ya tiene eso incluido en su sistema, en su paquete. Entonces, como es indirecta para mí y para la aerolínea es una fuente directa, ¿cierto? Entonces, ahí ya yo compensé y esa es mi justificación de por qué no lo incluí. Digamos, esas son estrategias que yo te podría como ahorita así tirar al aire, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Espero haber abordado un poco la mayor cantidad de preguntas a partir de
Quedamos en Jamie, donde dice sí las actividades, no los funcionarios. Ok, muy bien. Entonces, a partir de ahí, ya las demás preguntas las atenderemos en otro bloquecito de preguntas. ¿Sí? Rosario. Correcto, Bien. perfecto, sí. Súper, Todavía nos ok. queda una media hora y cualquier chancecito ahí, Ok. ahí ampliamos un poquito. Ujú. Sí, para ir a la herramienta. Yo sé que esto genera mucha duda, pero bueno, ya es para ir atendiendo al ejemplo de la herramienta. ¿Cómo calculamos los gases? Los gases se calculan muy fácilmente. Solo ponemos un número, multiplicamos por 8 y ya, se fue. Pero, ¿de dónde vienen esos cálculos, verdad? De mis actividades. Entonces, vamos a tratar de explicarlo aquí, vamos a pasar al ejemplo con la herramienta y vamos después a atender las consultas referentes a ya el cálculo per se. Entonces, si nosotros consumimos, y voy a ser muy directa aquí, si nosotros consumimos 1 litro de gasolina, este litro de gasolina, que es un material compuesto, cuando se procesa, se descompone en otros componentes, ¿verdad? Y lo que estamos aquí cuantificando y lo que nos interesa para este tema son los gases que causan efecto invernadero. No el material particulado, no el hollín, que yo sé que es muy molesto, muy de todo, pero no es lo que ahorita tenemos que cuantificar. En este caso, cada actividad o cada entrada, por decirlo así, de sustancia, material, materia prima, ¿verdad? Como pudiéramos ahí evidenciar, o cada actividad en general, me va a generar una cantidad de gases de efecto invernadero. Estos 3 gasecitos son los que se cuantifican a nivel como macro de todos los inventarios de gases de efecto invernadero. Estos más los refrigerantes. Los refrigerantes, a diferencia de estos otros, digamos, tipos de entrada, los refrigerantes a como entran salen, no pasan por un proceso de transformación, no sé si me explico. Aquí entra gasolina líquida, se quema y se transforma, por decirlo así, a gaseosa, digámoslo así. Los gases entran gaseosos y salen gaseosos, los refrigerantes, ¿cierto? Si es que hay una fuga. Entonces, la excepción con ellos es que no pasan, hacen solo una multiplicación, no dos. Entonces, en este caso tenemos 1 litro de gasolina como ejemplo, lo utilizo, se descompone y yo cuantifico, aquí teóricamente, cómo se descompone en los diferentes gases de efecto invernadero, óxidos nitrosos, metano y dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos estos datitos que están en rojito, son los que yo extraigo de los factores de emisión. De aquí, de ahí vienen esos datos. El dato del carrito, este de aquí, ¿quién lo determina? Yo como organización. Yo soy la que lleva el registro. Después de tener ese registro y lo sumo ya por año, y digo, bueno, al año yo consumí no 1, consumí 10, 100.000 litros de gasolina. Ah, bueno, entonces ese 100.000, ¿verdad? Ese datito es el que yo me traigo a la herramienta y con estos numeritos lo transformo. Esa es la primera multiplicación o la primera fase del cálculo, ¿verdad? Y estos son los numeritos que se conocen como factores de emisión. Como para gustos colores, tenemos para muchos tipos de actividades de energía, de residuos, de industria, así tenemos factores de emisión. ¿Ok? Aquí vamos a ver que están todos estos numeritos y vienen determinados por tipo de gas, metano, dióxido de carbono y aquí abajo viene el óxido nitroso. ¿Ok? Ojo, yo sé que en la herramienta no viene, pero bueno, siempre les digo que pelemos el ojito por ahí. Aquí hay unidades, esto ya es matemática, ¿verdad? Matemática básica. Unidades diferentes de generación de gases. ¿Ok? ¿Qué significa ese factor de emisión? Significa cuánto gas de X tipo genera usted, digámoslo así, por cada consumo o generación de algo. En este caso, litros de combustible. Pero si vamos más abajito, voy a ir un poquito ahí como rapidón, tenemos uso de electricidad. Entonces tenemos cuántos kilogramos, y este sí es una diferencia, cuántos kilogramos de dióxido de carbono equivalente, más adelante les voy a decir que es equivalente, por ahora dejémoslo por ahí, equivalente, por kilowatt hora. ¿Cuánto por arroz inundado? ¿Cuántos kilogramos de metano por hectárea, por día? ¿Verdad? En un ciclo de tantos se pueden generar. Todos estos vienen de diferentes estudios y análisis que se hacen a nivel de Costa Rica, territorio nacional. ¿Ok?
¿Cuántos kilogramos de óxido nitroso se generan por hectárea por año para caña, azúcar, banano, plátano, cebolla, papa, yuca, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí tenemos todo un poquito la cuantificación de los gases. ¿Ok? Residuos. ¿Cuánto generamos por relleno, por enviar a relleno, por tener un compostaje, por tener biodigestores? Óxido nitroso se genera, sí, el compostaje genera gases, sí, pero muchísimo menos que enviar a un relleno sanitario. ¿Okay? Ya solo con esto, ni hacerle muchos números, ya ustedes ven que es proporcionalmente mucho menor. ¿Ok? Tratamiento de aguas residuales y otros procesos industriales. Muy bien. Este datito de aquí es el tercer datito de nuestra multiplicación. Una vez que tengamos los factores de emisión, el tercer dato de la multiplicación es el potencial de calentamiento global. Para que tengan una idea muy gráfica, nuevamente yo aquí uso dibujos un poco más, más así. Vamos a imaginarnos el colchón de gases que yo les había hablado antes, para el inicio. El potencial de calentamiento global es qué tanto poder tiene un gas para calentar la Tierra. Entonces, eso se compara a nivel igual científico-metodológico con el dióxido de carbono. No le vamos a poner unidad, el potencial de calentamiento global no tiene unidades, es un número, ¿verdad? Estándar, que es básicamente el potencial o el poder de calentar la Tierra para el dióxido de carbono es una unidad. Entonces imaginémonos una unidad así, chiquitita. El poder de calentar la Tierra, estos numeritos están desactualizados, quiero decirles de una vez. Este 21 y este 310 están desactualizados, ahora los vamos a ver, porque esto está hecho para cierto horizonte, nuevamente la metodología y la imagen ya no me la pudieron cambiar, entonces lo dejé así para efectos nada más de visualización. Aquí tenemos el poder de 1, como decía una frase muy frecuente antes, ¿verdad? El poder de 1 de calentar la Tierra del dióxido de carbono. Pero el metano tiene tantas veces más poder de calentar la Tierra que el dióxido de carbono. Y el óxido nitroso tiene muchas más veces poder de calentar la Tierra del dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de dióxido de carbono equivalente, hablamos de que nuestro inventario no solo me habla de dióxido de carbono como gas aislado, me habla del dióxido de carbono al cual equivalen las emisiones del metano y del óxido de nitroso. Me hace como una comparación, ¿ok? ¿Por qué? Porque para efectos de otro elemento que se conoce como compensación, que eso es fuera del inventario de los gases de efecto invernadero, una vez que yo tengo ya mi huella de carbono, mi huella de inventario, yo digo, ok, yo generé 10.000 toneladas de gases de efecto invernadero en general, en total, por los tres, o de dióxido de carbono equivalente, que es la unidad que se usa. ¿A qué equivale a eso? A todos los gases que yo generé. Pero para poder compensar a nivel nacional, el formato más aprobado es la remoción por medio de la reforestación. Lo que pasa es que los arbolitos, que por dicha existen, solo nos remueven dióxido de carbono, no nos remueven metano, no nos remueven óxido nitroso. Entonces, para yo compensar mi huella de lo que ya generé con estos y que no los puedo quitar de arriba, tengo que remover más dióxido de carbono de la cuenta. A eso se refiere el dióxido de carbono equivalente y por eso se hace este asunto del potencial de calentamiento global para poder hacer una equivalencia más grande sobre todos los tipos de gases, incluyendo también los refrigerantes, que vamos a verlos. ¿Okay? Ese potencial de calentamiento global, ese dato viene acá, ven que era diferente, está actualizado, ya se actualizó 10 años después de los informes que se tenían, las nuevas metodologías ya actualizaron, esto se mueve, eso se estudia un índice de radiactividad, es como se llama, ¿verdad? Para ver realmente cómo están los gases comportándose ahí arriba. Vean ustedes que hay distintos tipos de gases y cada uno con su potencial de calentamiento global, algunos demasiadamente altos. Estos de aquí, todos estos de aquí básicamente son uso de refrigeración. Entonces, si nosotros tenemos alguno de estos refrigerantes, ya sabemos que 1 gramo que sea, que se fugue, esta es la cantidad de veces que va a ir a calentar, digamos, la Tierra. ¿Verdad? El potencial, el poder calorífico, no, poder de calentar la tierra, ¿verdad? Y de generarnos ese colchón de calentamiento que tenemos hoy en día. Entonces, para que ustedes más o menos lo mapeen o lo identifiquen. Esta charla es muy rápida, evidentemente no es un curso profundo, para eso están los demás cursos de Lina. Y nos vamos a ir un poquito a la herramienta. Para eso,
Les voy a pedir, por favor, que hagan un pantallazo de esto, porque esto realmente no es tan relevante para ahorita. Vamos a hacer una captura pantalla de estos datos para que cualquier cosa ustedes me ayuden por el chat, ¿ok? Yo igual lo voy a tener abierto, pero hagan una capturita de pantalla, saquen una fotito, no sé, para tener los datitos para usarlos en la herramienta. 1, 2, 3. Cambiamos. Ok, cambiamos y nos venimos a la herramienta de Digeca, que es esta. Esta herramienta de Digeca, ¿verdad? Ustedes la pueden descargar de la página de la Digeca y allí es cuestión de llenar los datos, viene un menú de instrucciones, etcétera, para que lo vean con detalle. Viene la hoja de los factores de emisión que se está actualizando constantemente con las versiones más recientes. Esta todavía está pendiente de actualizarse a la última, el 2025. Por lo tanto, los factores de emisión que vienen aquí son del año, digamos, 2024. Pero bueno, vamos a utilizarla para efectos nuestros. Y aquí nos vamos a quedar en el menú un momentito. El menú de la herramienta viene con todos estos datitos, con nuevamente macros, ¿verdad? Que nos llevan hacia las instrucciones, los factores de emisión y las diferentes hojas que tengamos por acá. Entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a llenarlo con el ejemplo, porque aquí es mejor practicar haciendo. Vamos a completar cada uno de los elementos que nos piden con los contextos que tenemos en el ejemplo, ¿ok? Entonces, al final es donde vamos a habilitar las preguntas de cálculo, ¿verdad? Para que nos quedemos un poquito como centrado en esto. Yo sé que van a haber muchas más preguntas de alcance y demás. Eso sí les insto a que lo valoren a nivel de comisión y lo puedan trabajar con alguna persona experta en el tema para que les pueda dar más asesoría. También pueden llevar ya los cursos como tal de Lina y pues ahí quizá ahondar un poquito más con la persona docente esos niveles, ¿verdad? Que tenemos un poquito más de tiempo para abordarlos. Ahorita les insto a que las preguntas que vayamos a hacer vayan a ser referentes al cálculo. A menos que no haya ninguna, pues nos devolvemos a alguna de las demás en caso de que tengamos todavía tiempito. En este caso tenemos los datos de gases de efecto invernadero que teníamos en el ejemplo, ¿verdad? Me iba a mover, pero no. El ejemplo nos reportaba que la empresa Wave para el 2025, vamos a usar esos datos básicamente, tenía 15 o tiene 15 personas trabajadoras. La empresa tiene un vehículo de gasolina sin catalizador. Son detalles que son importantes ahí anotar porque los factores son diferentes para cada una. Tiene un consumo anual de combustible por ese vehículo, ¿verdad? Nos da el consumo de aceite y nos dice, todo bien con el aire acondicionado, no hubieron fugas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Irme paso a paso. Bueno, primero me da el dato de combustible. Vamos al dato de combustible y nos vamos a la hojita de combustible. Ahora bien, si ustedes quieren me lo ponen en el chat. Voy a hacer aquí mi presentación más pequeñita. Aquí me van a disculpar. Voy a finalizar, pero para yo tener el ejemplo abierto por otro lado y para poder irlos viendo a ustedes en el chat. Si quieren me pueden decir de una vez, ese gasto de combustible, ¿ustedes cómo lo tomarían? ¿Directo o indirecto? Nada más, así rapidito. ¿Directo o indirecto? Muy bien, gracias, directo. Entonces, ahora aquí en la hoja de la herramienta tenemos dos opciones. En casi todo tenemos muchas opciones. Dos opciones, fuente móvil o fuente fija. Ahora bien, los que son más gatillos en esto y más gatillas. Fuente móvil o fuente fija, ¿qué sería un carro? ¿Fuente móvil o fuente fija? Aunque no sepan, por contexto. Móvil, gracias, Jocelyn. Fuente móvil, ¿verdad? Porque el carrito se mueve para un lado y para el otro, pero distancias lejanas inclusive a los alcances de la organización y voy dejando mis gasecitos por todo lado. Entonces, como es una fuente móvil, vamos a completar este cuadrito. ¿Qué sería una fuente fija? Aquí ustedes ya tienen ejemplos, ¿verdad? Maquinaria o equipos que se manejen, porque la cortadora de zacate se mueve, es cierto, ¿verdad? El montacarga se mueve, pero en un solo espacio. Entonces, la emisión no sale, digamos, de ese espacio físico, por decirlo de alguna manera. Para no ponernos más técnicos en cuanto a diferencia entre emisión e inmisión, pero digamos por ahí andaría. Muy bien, nos dice el ejemplo que nuestro carrito es un vehículo de gasolina con o sin catalizador, ¿verdad? Entonces ubicamos aquí, la ventaja de esta herramienta es que al tener esas formulaciones ya establecidas, pues nos permite nada más indicarlo y ella trae, digámoslo así, el factor de emisión que corresponde de acuerdo a esa categoría. Esa es una gran ventaja que tenemos con esta herramienta, ¿verdad? Entonces es un vehículo
Nada más le podemos poner, no tenemos que ponerle gran detalle. Y aquí sí tenemos que ponerle los litros totales al año, que si ustedes recuerdan, yo lo tengo que hacer un poquito más grande, eran 8.425. Eso fueron los litros, poquitito, 8.425.8, casi no salieron, ¿verdad? Y ustedes verán acá que en el inventario ella aquí automáticamente nos hace los cálculos por tipo de gas. Vean qué bonito, ¿verdad? Aquí ya vamos trabajando. Todas las fuentes que yo tenga las voy colocando acá, le voy añadiendo las filas que necesite, ¿verdad? Si yo necesito insertarle bueno, aquí vamos a ver cómo era que se insertaba, que Daniel nos había explicado. Si no, le podemos preguntar a Daniel después que nos haga un video ahí de Daniel de DGK, porque él es el que trabaja con la herramientita, de cómo podemos insertar más filas, pero bueno, teóricamente todas las filitas aquí las podemos insertar y podemos meter todas nuestras fuentes por tipo de combustible fósil. Ellos acá se va a sumar y esto se va a cargar al inventario final. ¿Okay? Aquí ya tenemos nuestro dato por el consumo de combustible, que es lo que estamos teniendo en este momento con el ejemplo, y catalogado por tipo de gas. Aquí ya se hace toda la conversión matemática para que todo esté en las mismas unidades. Detallito por ahí importante. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos que no tenemos nada. Vamos a borrar este para que no nos haga como bullilla. Y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Podemos irnos por aquí por las hojas de abajo o podemos irnos al menú principal. Vamos a ir al menú principal. Todavía no vamos a ir a ver el cálculo de las emisiones. ¿Qué siguen los datos que nos está dando la empresa Wave? Nos dice que hubo un consumo de aceite, que se le hizo mantenimiento y ese consumo de aceite fue de 2 litros. Entonces, yo aquí en el espacio de los litros le pongo 2 y me hace el cálculo. ¿Ok? Se hace la magia. Por eso os digo que el Excel es muy fácil. Lo fuerte es entender de dónde tengo que tomar yo los datos y cómo analizarlos. Entonces, acá de hecho nos da una opción porque hay veces se hace por onzas, por galones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que transformar eso a litros. A veces hay que hacer ese trabajo de transformación o de conversión matemática, ¿verdad? De las unidades que tengamos a litros. Nos vamos al menú. Bien. Y vamos a ver qué más datos nos presenta la empresa Wave. Nos dice que no tiene aire acondicionado que se haya fugado en los carros. Muy bien. Siguiente dato, consumo eléctrico. Vamos a ver. Entonces, consumo eléctrico, para que ustedes vayan viendo los datos que ya le hicieron ahí un pantallazo. En consumo eléctrico solamente nos piden 2 cositas. ¿Cuál es el año que usted va a registrar? Que en este caso vamos a ponerle el último porque es lo que tenemos, ¿verdad? Aquí ya próximamente aparecerá 2025. Y le vamos a poner los datos. Aquí les voy a dar un tip o un dato interesante. Dato de investigación, dijo, que es ¿por qué están todos los años aquí de electricidad? Bueno, porque si yo quiero hacer mi año base, el factor de emisión que más cambia es el de electricidad. ¿Por qué el factor de emisión que más cambia es el de electricidad? Porque, ustedes lo ven aquí, nuestra matriz eléctrica, les decía, es principalmente de fuentes, digamos, renovables, que son la hidroeléctrica. Ahora le pongo a todo como el digamos, ¿verdad? Porque está como en análisis. La hidroeléctrica, la geotermia, la eólica, la solar, con ciertos parques solares que tenemos. Ojalá prontamente tengamos alguna otra de bioenergía, pero bueno, todavía está en proceso. El punto es que esta generación de gases varía en el año según la generación o el uso de combustibles fósiles para generar electricidad. Recuerden que les hablé de la demanda que nosotros hacemos. Si nosotros presionamos mucho a los proveedores porque gastamos mucha electricidad o consumimos mucha electricidad, entonces ellos van a tener que quemar fuentes térmicas. Y esas fuentes térmicas fluctúan a lo largo del año. También, no solamente por nuestra demanda. Tal vez pueden nosotros ser sumamente ahorrativos y ser sumamente eficientes, pero hay escasez hídrica, que es un efecto del cambio climático, ¿verdad? Y de los límites planetarios que tenemos. Entonces, hay una escasez hídrica, se bajaron los embalses y no hay para subsanar, aunque la demanda no haya aumentado, ¿verdad? Entonces, hay que entrarle posiblemente a la fuente térmica. Entonces, estos factores de emisión, y por eso es que aquí se calcula como equivalente, porque ya se calculan todos. No se calcula solo el dióxido de carbono, solo el metano, solo el óxido nitroso, ¿verdad? Aquí ya se calculan todos para efectos de lo que fue la generación eléctrica de ese año en particular. Entonces, de todos los factores de emisión, este es el que fijo año con año cambia. Por eso todos los años tienen que estar lanzando estos informes. Dato de interés, dato del día. Vamos a volver al menú.
Y vamos a seguir viendo un poquitito el ejemplo con los datos que tenemos acá. Muy bien. Tenemos aires acondicionados. Los aires acondicionados son muy interesantes. Los aires acondicionados entran acá en este tema de refrigerantes. Bueno, nos vamos a ir a gases refrigerantes y aquí todavía tenemos estas dos opciones. Cuando nosotros trabajamos esta plantilla desde un inicio, hace muchos años, teníamos esta situación que se presenta a lo largo de siempre, de la eternidad. No siempre los contratos de mantenimiento de aires acondicionados nos dicen o sabemos identificar si hubo o no hubo fugas. A veces lo que nos dan son facturas y las facturas no dicen más que se hizo un mantenimiento por tanto, ¿verdad? No, nosotros ocupamos el dato de si hubo o no hubo fuga, cuánto se fugó. Y eso solo lo pueden dar las empresas que hacen el mantenimiento de aires acondicionados. Ellos lo tienen que llevar y lo tienen que medir, puesto que así nos cobran si se hizo o no una recarga de refrigerante, ¿cierto? Y si hubo que hacer más o no mantenimiento. Entonces, esos datos sí son necesarios tener, como a veces y normalmente no los tenemos, entonces se creó esta opción 2, que es se calcula el peor escenario. En temas ambientales y temas de diagnóstico ambiental, porque esto al final es un diagnóstico de huella ambiental, casi siempre cuando hay duda, por principio precautorio, se va hacia el peor escenario. Entonces, cuando no hay otra forma, digamos, no hay otra forma de justificarlo. Entonces, en este caso, si no tuviéramos el dato de recargas y no tenemos cómo justificar que no lo podemos tener y, ¿verdad? No hay forma, porque puede ser que nos digan, no hubieron recargas, perfecto. Esa evidencia me sirve para decir, yo aquí no lleno nada, porque no hubo fuga. Pero si es que yo no pude conseguir la información porque no la pedí, porque no me la dieron, porque alguna otra cosa, entonces lo correcto, como lo justo es lo correcto, sería colocar acá el tipo de gas que tenemos de acuerdo a nuestros sistemas de refrigeración y asumirle un porcentaje de fuga. Este 10%, bueno, a nivel de JECA, pues es importante que también se pueda ir valorando porque se ha movilizado, se ha cambiado, ¿verdad? Pero esto era como un consenso en su momento entre la Dirección de Cambio Climático, el IMN y nosotros, de dejar de la metodología grande del IPCC, pues traernos ese porcentaje porque está ahí, no es inventado por nosotros, ¿verdad? Ni por DIGECA, es un porcentaje que viene metodológicamente estudiado y se coloca esa fuga teórica como para poner el peor escenario. O puede ser que esta sea nuestra primera vez haciendo inventario, no sabíamos que ocupábamos lo de los refrigerantes, ya no me puedo devolver. Entonces, bueno, por este inventario lo calculo, pero ya sé que para el próximo voy a pedir los datos, ¿verdad? A la empresa cuando llegue me pongo atrás de los muchachos o muchachas de mantenimiento y les empiezo a preguntar a que me den los reportes, que al menos eso es lo que yo hago en mi oficina cuando estoy, para que me den los datos y me digan, ¿verdad? Y me los pongan en los reportes para evitar ahí cualquier cosita. Si ya tenemos los datos, como es en nuestro ejemplo, que nos dicen, ok, son 3 aires acondicionados, cada uno tiene 600 gramos de carga de refrigerante, cada tanquecito, en este caso el aire acondicionado, tiene 600 gramos de refrigerante tal, y se evidenció que uno tuvo una fuga de 100 gramos. Uno, ¿verdad? Sí, uno de los aires tuvo una fuga de 100 gramos, los otros 2 aires no tuvieron fugas. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a registrar aquí? La que sí tuvo fuga. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el tipo de gas? El refrigerante 410A. Me vengo para acá, lo ubico en la tablita. ¿Cuántos fueron los gramos que se fugaron al año? 100 gramos. ¡Pum! Ese es el cálculo. ¿Ok? Él me calcula igual con el factor de emisión correspondiente al gas y me dice, esta fue su aporte por la fuga que tuvo, por mantenimiento o por no tener mantenimiento, por la razón que sea. Me devuelvo al menú. Y vamos con extintores, que es el último temita que tenemos acá. En el caso de los extintores, si ustedes lo ven, aquí no están, pero podemos tener dos opciones. Incluirlos en gases refrigerantes y otros, o incluirlos en otras emisiones. Otras emisiones les ponía el caso del embalse. Hay que hacer el embalse a pie. Entonces, de ahí tenemos que poner aquí, a pie me refiero al cálculo, tenemos que poner aquí embalse de hidroeléctrica, por ejemplo, o laguna artificial para cualquier cosa. Y yo saqué el cálculo a pie haciendo la multiplicación y entonces ese es el dato, ¿verdad? Eso es lo que yo tendría que evidenciar acá. O me puedo ir aquí a la de gases refrigerantes y otros y aquí asumir que el gas de
del extintor va a estar presente en la lista para poder colocarlo, ¿verdad? Que en este caso sí está. Ahora, importante, los extintores solo se cuentan los dióxido de carbono, porque es el único que tiene un gas de efecto invernadero asociado. Realmente, a menos que ustedes tengan alguna particularidad que técnicamente la ficha del extintor diga que tiene alguna sustancia asociada a efecto invernadero y que se pueda cuantificar, pues la metemos. Pero de lo contrario, que dudo mucho, solo se considerarían los extintores de dióxido de carbono. Importante, solo considero los que se usaron dentro de mi instalación como fuente directa. Si yo quiero cuantificar todos los que yo lleve a recargar, aunque nunca los haya usado, entonces tengo que decirle a la empresa, ¿verdad? Yo los voy a cuantificar, no los cuantifica usted para que no haga doble contabilidad. Puede que la otra empresa ni siquiera tenga huella de carbono, entonces no los cuantifique. Bueno, todo bien, pero necesito la evidencia de que quede ahí claro, digamos, de que yo los voy a cuantificar, no ellos. O yo puedo decir, no los voy a cuantificar porque yo no los usé. El gas, la recarga y la emisión la hicieron ellos, ¿verdad? Eso es una forma un poquillo ya más tajante de haber dicho es indirecta o es directa, ¿verdad? Pero bueno, se vale, se puede, mientras que quede todo claro y evidenciado. Entonces, en este caso, vemos que del ejemplo nos dicen se utilizaron 5 de los 10 extintores y cada extintor tenía una carga de 2 kilogramos. Posiblemente los utilicé en capacitaciones o si tuve varias fonatas ahí, o fonatos de incendio, perdón, la palabra es fonatos de incendio, y pues tuve que usarlos. Entonces, sí utilizamos al final esa cantidad, ¿verdad? Nos dice que fueron 5. Ojo que aquí nos están pidiendo gramos, no kilogramos. Entonces, 2 por 5, 10, ¿verdad? Por 1000. No veo el chat. ¿Están conmigo o no están conmigo? 2 por 5, 10, por 1000, 10,000, ¿verdad? Fueron 10,000 gramos los que se fugaron por el uso de los extintores, ¿cierto? ¿O no? Estoy equivocada, las matemáticas me fallaron. Muy bien, entonces acá tenemos el que puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Es viable que suceda, somos humanos. Y acá tenemos el datito entonces de nuestros extintores, que sería el último que tenemos para la empresa Wave. Ahora sí, vámonos al cálculo de emisiones. Aquí está nuestro inventario. Entonces, aquí vean ustedes que es donde yo tengo que colocar si la emisión es directa o si es indirecta, ¿verdad? Entonces, en el caso del combustible fósil, ustedes ya me respondieron es directa. El lubricante por ese carro es directo. El consumo de electricidad es directo. ¿Sí o no? En el chat. Ah, muy bien, muchas gracias. Es indirecto, claro, muchas gracias. Darliet, es indirecto. No sé si fue que no me entendí, pero es indirecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no genero el gas producto de la quema del combustible para generar electricidad, lo generó el proveedor, pero yo aumento o disminuyo esa demanda, entonces tengo influencia. Lo que corresponde a refrigerantes es directo, ¿cierto? Porque los extintores los utilicé yo y los refrigerantes fueron de mis aires acondicionados, entonces es directa. Y ahí concluimos nuestro inventario de momento. ¿Podemos entrarle a aguas, a residuos sólidos? Sí, claro que sí, le podemos entrar, pero ahorita no tenemos ya tal vez como el tiempo para entrarle a cada uno de ellos porque tienen sus cálculos específicos. No obstante, en un videíto que sí tenemos grabado en Digeca, sí amplío un poquitito más este cálculo con esos ejemplos, entonces también ahí pueden ustedes referirse a él y ver un poquito más, un poquito repasar casi que lo que hemos conversado el día de hoy con algunas otras variables como aguas y residuos sólidos no valorizables. Nada más como dato. En temas de residuos sólidos, lo que se consideran son los no valorizables, porque son los que nosotros influimos de forma indirecta, pero directa, dentro del relleno sanitario, dentro de los sistemas de disposición final existentes en el país. El reciclaje no. ¿Por qué? Porque todo lo que yo saque por reciclaje se va a ir a otra industria a procesarse. Entonces, las emisiones del proceso que lleve ya son de otros actores. ¿Sí? Para que lo tengan ahí en claro. ¿Qué significa? Que yo tengo que medir los residuos no valorizables. Teóricamente sí. Y digo teóricamente porque existen formas indirectas de calcularlo, pero deberíamos pesarlos, ¿no? Para poder tener un inventario completo. No es viable, Carla, no es factible. Sí, yo sé.
pero eso es lo que la metodología y la técnica nos dicen, ¿verdad? Ya ahí igual nuevamente tendríamos que hacer análisis de ver cada contexto y ver qué potencialidades habrían para poder hacer otras cosas, ¿verdad? O si se podría justificar solo con lo indirecto, eso ya sería algo que ustedes pueden determinar. Vuelvo y repito, aquí se trata de que ustedes conozcan qué quieren hacer, cómo se hace y que valoren la significancia y el fondo que le queremos dar y la importancia a este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque al final aquí lo que nos va a decir es, ok, ustedes o la empresa Wave, en este caso, tuvo para el 2025 una huella de generación de gases de efecto invernadero de 19 toneladas y media, digámoslo así, por sus operaciones, de acuerdo con sus datos. Si yo le meto, le quito datos, ya eso es un tema que yo puedo manejar. Vean ustedes que el Excel, lo que yo le ponga, ¿verdad? De datos. Pero cuando yo genero esto, yo me tengo que venir aquí, o lo que teóricamente debería hacer es venirme para acá y decir, ah, bueno, fueron 19 toneladas y media. Esa fue mi base o ese fue mi diagnóstico el año pasado. Mi base fue el 2024. Bueno, ¿cuánto generé allá? ¿Cuánto estoy generando aquí? ¿Bajé? ¿No bajé? ¿Qué pasó? ¿Cuál de todas las fuentes fueron las que más me aportaron en esta vez? ¿Por qué? ¿Verdad? Ese análisis y esa interacción que ustedes logren tener con la herramienta es la que les va a permitir a ustedes tomar decisiones. Si solamente lo dejamos en el inventario, solamente lo calculamos y solamente se lo tiramos a Dijeca cuantifica, llegue, mete y los datos, ¿verdad? Y pasa la información y la métrica nacional ahí queda. ¿Pero qué estamos haciendo para atenderlo? Esa es la pregunta más bien que yo les quisiera devolver a ustedes para que ustedes puedan trabajarlo, abordarlo en sus organizaciones de la mejor manera. Aquí cerraríamos con la parte del cálculo como tal de emisiones, ¿verdad? Con respecto a la plantilla de la DIGECA. Aquí voy a volver al ejemplo, nada más para dejarles aquí pues los canales de contacto y comunicación que pueden tener con nosotros, ¿verdad? El INA tiene cursos sobre esto, sí, hay que pasar una serie de cursos, hay cursos requisitos para poder llegarle a este, pero bueno, son importantes. Se ha tratado de trabajar con las diferentes regionales para que nos puedan tener siempre habilitados cursos virtuales o presenciales, si así lo quisieran. Las organizaciones como tal, públicos, privadas, pueden pedir las capacitaciones a nivel, digamos, individual para que se les dé solamente a ustedes, si se puede. Igual hay un proceso que con mucho gusto, si alguien tiene interés, por correo electrónico yo le puedo orientar un poquito más para no ahondar mucho. También en nuestro sitio web del subsector gestión ambiental, este PDF lo tiene Rosario. Yo ahorita en el chat les voy a poner el link con el cual lo pueden descargar, bueno, esta presentación. Y en el PDF que van a ver, pues igual pueden acceder a los links. Entonces acá está nuestro sitio web. Este es un sitio creado por nosotros, no es la página oficial del INA, pero condensa, digamos, todos nuestros servicios de gestión ambiental nada más. Sin embargo, igual, si tienen dudas de algún otro servicio, de otras áreas técnicas y les podemos orientar, con mucho gusto les podemos trabajar en la información, ¿verdad? No es que no les podamos canalizar a otros contactos. Y acá en los canales oficiales del INA, en las redes sociales, se pasan todas las semanas, todos los lunes, comunicación sobre los nuevos servicios virtuales, presenciales, de todo tipo en todas las regiones del país, para que ahí puedan darle seguir al INA y también puedan tener acceso a esa información. Esas son las cláusulas, las cápsulas informativas de la institución a la que represento. Muchísimas gracias por su atención. Tal vez, bueno, yo sé que estamos a 2 minutos de la hora final. Pero tal vez, perdón, Carla, sí, quizá ahí, bueno, yo atendí unas que estaban más vinculadas con temas del PGI o de, ¿verdad? Perfecto. Pero hay algunas, no sé si quisieras ampliar, pero sí vienen Sí. un par de consultas específicas, creo que algo sobre refrigerantes. Entonces, tal vez como para no dejarlos sueltos, si nos extendemos, no importa, un poquito. ¿Las tenés ubicadas vos las preguntas o las voy leyendo yo igual de abajo para arriba? De arriba para abajo. Ah, si quieres, déjame Las voy ver, leyendo por aquí. sí, de acuerdo. Ujú. Que voy a quedarme, creo que por Jamie. Me acordaba que era por Jamie. Ok, sí. Teletrabajo, funcionarios, ajá, ok. Perdón, Carla, yo creo que Sí. aquí más bien sí, esas, las que ya yo contesté algunas y más bien podríamos comenzar con estas sobre en Ajá, emisiones de refrigerantes, que dicen emisiones de refrigerantes y la contratación de mantenimiento, lo que indica únicamente es el dato de recarga, pero no de fuga. Se usa la opción 2. es lo mismo. Perdón, gracias por la pregunta. Es lo mismo, el dato de recarga, o sea, se recargó lo que se fugó. ¿Sí me explico? Entonces, ese dato de la recarga, esa cantidad que se recargó,
Ese es el dato que ocupamos aquí más bien, porque significa que esa cantidad que yo tuve que recargar como empresa de mantenimiento fue la que se le fugó al aire acondicionado o a la suma de los aires acondicionados. Lo que sí es importante es que sea el dato de recarga por tipo de refrigerante, porque ahí sí los potenciales de calentamiento y los datos nos varían. No obstante, puede ser que yo diga, bueno, es que tengo 10 aires acondicionados por acá y 10 por acá. Estos tienen un tipo de refrigerante y estos otros, ¿verdad? Y estos fueron los que se fugaron. Ah, bueno, no importa. Todos van en el mismo paquete. Bueno, sí importa, ¿verdad? Pero para efectos del cálculo, todos van en el mismo paquete y a mí lo que me interesa es la recarga que se hizo por tipo de refrigerante, porque nuevamente reitero, ese dato de la recarga significa que fue el gas que se fugó y que ya, lamentablemente, se nos fue a aportar al efecto invernadero. Luego consulta, a veces sucede que si se realizan mantenimientos en casi todos los aires y otros no se les realizó, la opción de la herramienta no permite sumar ambos casos para no perder datos de fuga. ¿Por qué sí ha ocurrido en algún caso? Permite sumar. Bueno, si ya hicieron la prueba, eso sí sería un tema importante para que tal vez lo veamos con la DGECA porque debería permitirnos sumar, pero no sé si es un condicional. Creo que sí, la fórmula tiene razón, está como condicional. Ahora que me acuerdo para la persona que preguntó, ya estoy como desempolvando un poquito cuando trabajamos esto. Se tiene como condicional, o se toma este dato o se toma el otro. Sería un muy buen planteamiento para ver si se readecúa la herramienta, porque quizá en su momento cuando la hicimos, ¿verdad? No consideramos ese escenario, los escenarios cambian, así que yo más bien le invitaría a la persona que hizo la pregunta a que haga el planteamiento directamente, quizá al correo PGI, como para que quede evidenciado, ¿verdad? Esa necesidad de actualización de la herramienta, porque son mejoras y me parece muy oportuna la mejora, en realidad. Perfecto. Más Muchas bien, ahí gracias, le Julián. solicito, perdón, Carla, ahí te solicito, sí, con copia al PGI, pero si lo podemos enviar Ah, bueno, directamente a Deviques, ¿verdad? ok. La consulta, la solicitud de mejora a deviques@minae.go.cr, igual con copia al correo PGI, como dice Carla, para cualquier mejora que podamos hacer. Consulta para cuándo actualizan la plantilla con los datos del 2025. Esperamos que en esta misma semana, en estos días, ya actualizarlo. Pregunta para Carla, ¿los extintores son solamente si se utiliza en una fuente directa? Sería el criterio técnico más apropiado. Ujú. Pero si ustedes quieren incorporarla como fuente indirecta, porque nada más se llevó a recargar, no se usó directamente en la institución, pero se llevó a recargar y lo queremos incorporar, lo pueden hacer como fuente indirecta. Luego solicitan que si puedes explicar, y en eso sí, muy resumido, la fuga de CO2 de los extintores. No, básicamente se considera cuando el extintor se utiliza, ¿verdad? Es decir, cuando el extintor se utiliza como su agente principal es el dióxido de carbono, pues básicamente se considera que toda la capacidad del extintor se fugó, o sea, del peor escenario, toda la capacidad o toda la carga del extintor se fugó, así yo le haya hecho nada más una vez. Todo se contempla como que se fugó, porque cuando se recarga el extintor se recarga todo, ¿verdad? Entonces se va de viaje todo el gas. Entonces, cuando se considera como el peor escenario la recarga, cuando yo utilizo el extintor, se utiliza el gas que se está emitiendo para poder contemplar o condensar el incendio y a partir de ahí, perdón, controlar el incendio y a partir de allí se asume la fuga de CO2 por el agente principal del extintor. No sé si me explico. Ahí nos puede poner, básicamente. Luego consultan, en nuestro caso estamos haciendo un reporte de gases de efecto invernadero con una empresa externa para atender los requerimientos a las normas NIF de sostenibilidad. Podemos adjuntar ese reporte a este otro. Normalmente para efectos de calificación o las evidencias que ustedes aportan cuando están haciendo un esfuerzo un poco como ese en atención a lo de la norma, pues de alguna manera sí los convalidamos entendiendo que también incluyen hasta, ¿verdad? Amplían los temas, ¿verdad? Entonces, igual si ¿verdad? Pueden utilizar este reporte perfecto, pero no necesariamente si tienen lo de la norma, no tendría que obligatoriamente además presentar el tema del inventario. Esto, asumimos, está considerado en el marco de lo de la norma. Luego nos preguntan, en este caso, identificando el tipo de emisión como directo o indirecto, ¿puedo sacar la huella por separado? Es decir, huella directa o indirecta.
No habría ningún problema. Técnicamente no habría ningún problema, ahora. Lo hablo desde la parte técnica. Ujú. Alguien nos dice, vieras que tengo Ajá. esta plantilla y me dio otro resultado, me dio 21.22, pero no sé a Puede cuánta pasar. Hay plantilla. pulgas. Hay Ok, pulgas que se meten, pero sí estoy viendo, compañera. Puede ser por el factor de emisión, porque el que estás usando es ok. consumo de electricidad. Recuerda que aquí en consumo de electricidad, ahí vi la foto, hay que cambiarle aquí el año. Si le pones este año o le dejas el año que estaba, bueno, no se cambió, jaja, seguro es porque es el mismo. Pero sí puede que por ahí esté afectado o pues habría que investigar qué fue lo que nos calculó diferente, ¿verdad? Tal vez se le movió el año. Habría que ver, si quieres revisa a ver si el año se le movió o si la versión es la más vigente, porque yo esta la descargué ahorita en la mañana. Entonces teóricamente sí es la más vigente y pues habría que ver qué pasó aquí en el cálculo, que a veces sucede también, ¿verdad? Se Y cambia. lo último, hay varios agradecimientos, dice, hay un error de división, señala alguien por ahí. Ok, bueno, me uno a los agradecimientos a Carla, creo que ya estamos sobre, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Más bien, muchísimas gracias por tu presentación, por este apoyo que les estás brindando a todas y a cada una de las instituciones que hoy nos acompañaron. Recordarles que esta grabación también, no esta, digamos, contamos con una grabación con detalle y demás también en el sitio web, por favor, para que también lo utilicen. Esos son recursos didácticos que siempre pues intentamos que tengan acceso todas las instituciones, así que igual estaremos subiendo y compartiendo la presentación que hoy nos hizo Carla. Entonces, más bien agradecerles a todos por participar y bueno, una vez más, Carla, muchísimas gracias por tu colaboración. Con mucho gusto para servirles y pues estamos en contacto. Ahí ya les dejo. Ahí les puse en el chat el link al PDF también de la charlita por si alguien lo quiere descargar ahí y si se pierden, no lo encuentran, entonces con Rosario. También lo Perfecto, pueden claro. ubicar. Sí, Muchísimas gracias a ustedes. Tengan bonito día. recuerden nada más lo de la firma ahí, porque recuerden que ese es un elemento que se utiliza para efectos también de evaluación, eso suma ahí algún puntaje y bueno, que tengan todos un buen día.